Hola chicos, tengan ustedes un muy buen día. Bienvenidos a una nueva clase de Historia, Geografía y Ciencias Sociales de segundo año medio para la red educacional Los Conquistadores. Les habla la profesora Flavia Díaz, que les presentará los contenidos a trabajar en esta cápsula. En esta nueva clase estudiaremos la urbanización y su impacto, siendo esta la clase número 3 de la unidad 2 del segundo trimestre. Este contenido a su vez pertenece al tema 3 de la lección 8 de tu texto de estudio correspondiente a Chile a mediados del siglo XX, el cual puedes encontrar entre la página 150 y 155. Antes de comenzar con la clase, los invito a buscar sus materiales de trabajo. Necesitaremos su cuaderno, lápices, destacadores y por supuesto su texto de estudio, que será la guía para trabajar desde sus casas. Y como siempre, recordar junto a nuestro amigo el gatito de seguir cuidándonos y manteniendo la seguridad y la distancia social. Si ya tienes todo esto listo, podemos iniciar la clase. Si no, puedes pausar el video y continuar cuando ya estés preparado. Comencemos señalando qué queremos lograr en esta clase, siendo nuestro objetivo de trabajo caracterizar la pobreza y la precariedad de la sociedad chilena a mediados del siglo XX en un contexto de creciente urbanización. Chile a mediados del siglo XX, el Estado como motor de la industrialización y bienestar social. El Estado de bienestar social. La política económica del Estado chileno a mediados del siglo estuvo acompañada por un rol de promoción del bienestar entre la población, lo que significó mayores gastos fiscales destinados a políticas públicas para satisfacer las necesidades básicas en materias como salud, vivienda, educación y previsión, como se aprecia en el cuadro resumen que está en la página 150. Este rol del Estado es conocido como Estado benefactor, asistencialista o de bienestar social. Durante los gobiernos radicales que estudiamos en la clase anterior y en general durante las décadas de 1920 a 1960, la educación fue una preocupación fundamental a partir de la necesidad de contar con una mano de obra mejor capacitada. Los esfuerzos del Estado se enfocaron en mejorar la calidad de la educación, su infraestructura y principalmente ampliar su cobertura. Este proceso impactó en la formación del profesorado, en la infraestructura educacional y en el nivel de escolarización de la población. Durante la primera mitad del siglo XX, la estructura demográfica del país se modificó debido a un mayor ritmo de crecimiento y al proceso de migración campo-ciudad. En atención a ello, el Estado implementó planes de construcción de viviendas de menor costo en las ciudades, infraestructura e incentivos a la construcción. Hacia la década de 1920, la mortalidad infantil en Chile afectaba a 1/4 de los nacidos. A partir de la década siguiente fueron creadas instituciones y legislaciones en beneficio de la protección y fomento de la salud. Así, el Estado de la época emprendió campañas y fomentó políticas de protección entre la población. Estas campañas estuvieron enfocadas en evitar el consumo de alcohol, fomentar el cuidado de la infancia y detener las enfermedades de transmisión sexual. El Estado invirtió parte importante del gasto fiscal en previsión social. Los beneficios sociales fueron agrupados en un sistema de previsión o de seguridad social que cubría requerimientos de la población en materia de salud, jubilaciones y pensiones por enfermedad e invalidez. La urbanización y sus efectos. Si bien el proceso de migración desde las zonas rurales a las zonas urbanas se había iniciado a finales del siglo XIX, recién en la década de 1940 la población urbana superó a la rural. Este proceso migratorio aumentó hacia mediados del siglo XX. Las ciudades se convirtieron en un foco de atracción, ya que en ellas, especialmente en Santiago, se concentraban los servicios y el trabajo. El aumento de la población urbana generó importantes transformaciones en las ciudades. Uno de los cambios más notorios fue la expansión de su superficie. Santiago fue el ejemplo más claro. En 1930 el espacio ocupado era de 6.500 hectáreas y 30 años después era de 20.900 hectáreas. La capital había más que triplicado su superficie. En esta imagen podemos apreciar dos fotografías de la calle Ahumada, una tomada a comienzos del siglo XX y otra ya en la década de los 40. ¿Qué cambios puedes notar? ¿En qué aspectos notas que fueron las mayores transformaciones? Si las comparamos con la actualidad, esta misma calle, ¿qué cambios has notado? Anótalos en tu cuaderno.
Quienes migraban a las ciudades, en su gran mayoría hombres y mujeres jóvenes, lo hacían con el afán de mejorar sus condiciones sociales. No obstante, muchas veces esas expectativas se frustraron por el desempleo y la segregación interna de las urbes. A medida que estos nuevos habitantes se instalaban en la ciudad, la infraestructura urbana se fue deteriorando y no fue capaz de sostener una población en constante crecimiento. La falta de viviendas llevó a muchas familias a instalarse en conventillos e incluso en zonas como lechos de río y terrenos baldíos, sin urbanización ni servicios básicos. De esta manera, en las ciudades proliferó un tipo de asentamiento constituido por viviendas hechas con materiales precarios, como lata, cartón, plásticos, tableros de madera, entre otros, al margen de la planificación gubernamental y sin servicios básicos, conocidos como poblaciones callampa por la espontaneidad y rapidez con las que eran construidas. Otras formas de poblamiento surgieron en la década de 1950 con las tomas de terreno, concurrencia organizada en un lugar específico de las familias sin casa, arrendatarios que no podían mantener su condición de allegados. Otro de los rasgos característicos de este crecimiento explosivo fue el desarrollo de una importante desnutrición, especialmente infantil. En las primeras décadas del siglo XX, el uso de mecanismos informales para otorgar créditos manejados por privados era muy común entre los sectores populares, pero hubo prácticas abusivas. Para reducirlas, se propuso la idea de establecer una institución estatal que regulara y otorgara créditos. Para ello se creó la Caja de Crédito Popular, también conocida como Tía Rica, mediante el crédito a cambio del cual se debía entregar una prenda u objeto de valor el cual se daría de vuelta al momento de pagar la deuda. Vamos manos a la obra. Primero, organiza los apuntes de la clase en tu cuaderno, resaltando las ideas más importantes. Responde un breve formulario sobre la clase y responde las preguntas 3, letras A, B y C de la página 155. Estas corresponden a lo siguiente. Evidentemente no podemos realizar esta actividad en grupos, por lo tanto se realizará de forma individual. Realizaremos solamente la actividad 3, en los apartados A, B y C. A partir del contenido y las fuentes de estas páginas, primero describe las principales transformaciones urbanas que reconozcan. Luego identifiquen las causas de la extensión de la pobreza y precarización de la sociedad chilena y finalmente planteen posibles consecuencias y desafíos que el proceso de urbanización supuso para las personas y al Estado. Una vez que tengas lista tu tarea, tómale una fotografía y súbela a la plataforma. Recordemos seguir cuidándonos, manteniendo la distancia de seguridad, evitando tocarnos la cara, quedándonos en casa, usando siempre la mascarilla, lavándonos frecuentemente las manos y comiendo sano. Recordemos mantenernos siempre al día en tus actividades en la plataforma y no dudes en comunicarte con nosotros a través de correo electrónico con tu profesor. Nos vemos en una próxima clase. Que tengan un muy buen día. Adiós.